Lo que este chico va a descubrir va a cambiarle la vida. Si te gustan este tipo de videos, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Jaden Walker tenía 16 años y vivía con su madre en Eastbridge, un barrio donde el futuro era frágil y la rutina peligrosa. Las sirenas sonaban seguido, los postes parpadeaban como si pidieran auxilio y la gente siempre tenía prisa, como si quedarse quieto fuera demasiado arriesgado. Crecer allí significaba convivir con invitaciones silenciosas para tomar caminos equivocados. Jaden ya había visto cómo compañeros de infancia desaparecían, se perdían o terminaban en estadísticas antes de cumplir los 18, pero él resistía. Era inteligente, centrado, observador. Desde pequeño se destacaba en los estudios, y eso lo llevó a ser aceptado en Glenville High, una escuela pública de excelencia situada en un barrio donde los jardines estaban bien cuidados y las puertas tenían más vidrio que cerraduras. La diferencia entre el lugar donde estudiaba y donde vivía era enorme, pero Jaden sabía cómo caminar entre esos dos mundos. Entraba temprano, salía en silencio. Le gustaba el ambiente organizado, las clases desafiantes y, sobre todo, tener un espacio donde podía ser solo un estudiante, sin que su origen pesara tanto. Desde los 10 años estudiaba con Sofía Camden, hija de Henry y Emma, el matrimonio para el que su madre, Amelia, trabajaba como empleada doméstica. Se conocieron de niños en un aula llena de caras nuevas y siempre permanecieron juntos. Crecieron uno al lado del otro y con pocas palabras se entendían. Jaden confiaba en Sofía más que en cualquier otro compañero, y ella lo respetaba sin tratarlo diferente. Ese lunes, se levantó temprano, como de costumbre. El sonido de los pasos en el patio y el olor a café indicaban que su madre ya estaba despierta. ¿Dormiste bien?, preguntó Amelia, poniendo 2 rebanadas de pan en la sartén. «Dormí», respondió mientras se ataba los cordones. «Pero soñé que me hacías estudiar química hasta el fin de semana». Ella rió, con la voz algo ronca por el cansancio. «No hace falta soñar, ya, es la realidad. Lástima que en el sueño había jugo natural y un ventilador encendido». Entonces era ciencia ficción. Jaden sonrió y se sentó a la mesa. Compartir esas mañanas con ella era de las pocas cosas que le traían calma. Amelia lo sostenía, todo con dignidad. La casa modesta, el trabajo pesado, la distancia entre los dos mundos donde vivían. Pero con él se permitía ser ligera. «Hoy tengo doble clase de biología. Sofía ya me advirtió que me va a arrastrar para repasar el proyecto de la feria». «¿Arrastrar? Te encanta estudiar con ella. No con prototipos de ADN hechos con caramelos». Ella volvió a reír, entregándole el vaso de agua. «Mejor que limpiar bañeras de mármol. Creo que están empatados». Salieron casi al mismo tiempo. Amelia tomó la esquina rumbo a la parada de autobús, y Jaden subió al bus en dirección contraria. En el trayecto hacia Glenville, la ciudad parecía transformarse. Las aceras estaban lisas, los autos pasaban despacio, las tiendas tenían toldos impecables y la gente cruzaba en los pasos peatonales. El contraste con Eastbridge era casi cruel. Al llegar a la escuela, subió al segundo piso y vio a Sofía sentada en el aula. Ella hojeaba un cuaderno, con el bolígrafo entre los dientes. «Llegaste antes que yo», dijo él, al tirar la silla a su lado. «Solo porque Theodore me trajo hoy. Tenía cita médica y me dejó de paso». Jaden resopló. «Qué suerte la tuya». Ironía notada. Sofía conocía el historial. Theodore era 1 año y medio mayor. Estaba en el último semestre, pero en otra clase, y siempre que se cruzaba con Jaden, le recordaba que era el hijo de la empleada. No hacía falta decirlo en palabras. Las miradas eran suficientes. Frías. Medidas. Siempre cargadas de juicio. Durante la clase, Jaden permaneció concentrado. Tomaba notas rápidas y detalladas. A su lado, Sofía hacía esquemas para el proyecto de ciencias,
y murmuraba comentarios sobre los compañeros. Él solo reía de vez en cuando. Una risa fácil porque la compañía era buena. En el recreo se sentaron bajo el árbol donde solían repasar o simplemente conversar. ¿Vas a entrar al club de ciencias?, preguntó ella. Lo estoy pensando. Siempre estás pensando. Un día lo pensarás tanto que perderás la inscripción. Jaden sonrió. Tal vez entre, pero sin los caramelos. Sin chance. Lo provocó. Es el alma del proyecto. Al final del día, al salir de la escuela, vieron un auto oscuro estacionado al frente. Theodore estaba al volante. Sofía saludó y él hizo sonar el claxon. Ella se giró hacia Jaden. ¿Quieres que te llevemos? Mejor no. ¿Seguro? Seguro. Sabía lo que venía después. Sabía que si entraba en ese auto, Theodore lo miraría como quien desinfecta un jardín. Prefería caminar, aunque fueran casi 40 minutos hasta Eastbridge. «Nos vemos mañana», dijo ella, y él respondió con un gesto tranquilo. Mientras caminaba, Jaden pensaba en la escuela, en la charla con su madre, en la tensión con Theodore. Pero también pensaba que, a pesar de todas las diferencias, seguía allí. Y eso, por ahora, era suficiente. El reloj marcaba poco antes de las 6 cuando Jaden bajó a la cocina. Amelia ya estaba allí, preparando el café en la prensa y colocando las rebanadas de pan en la tostadora. El aroma de la mantequilla de maní llenaba el pequeño ambiente. La radio, en volumen bajo, tocaba una canción antigua que Amelia solía poner temprano, quizá por costumbre, quizá para dar ritmo a los días apresurados. «Buenos días, mamá». «Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien?» «Sí, hoy vuelves tarde». «Creo que sí. Emma quiere reorganizar el vestidor. Será de abrir cajas y colgar perchas». Jaden se sentó y untó la mantequilla de maní en el pan, aún caliente, mientras ella se servía café. «Les encanta inventar trabajo, ¿verdad? La gente rica busca ocupación para no decir que no tiene problemas», respondió Amelia con una sonrisa suave. «Pero está bien. Mientras me llamen, yo voy. Cada hora de trabajo ayuda a sostener todo aquí». Jaden asintió, masticando despacio. Aunque era joven, sabía el peso que su madre cargaba. No tenían lujos, pero sí su rutina. Esa mesa ajustada, el pan caliente y el café fuerte eran, de alguna manera, lo que los mantenía firmes. «¿Algún problema en la escuela?», preguntó ella de repente. «No, solo se acerca la feria de ciencias. Sofía ya me está presionando para empezar el proyecto». «¿Y qué harán?» «Pensamos en algo con luz y refracción. Nada muy complicado». «Desde pequeño siempre has querido resolver todo con lógica», comentó Amelia con una mirada de orgullo. «Solo espero que sigas así también con las personas». Él sonrió de lado, pero por dentro sabía que con las personas las cosas siempre eran un poco más confusas. Después del desayuno, Jaden salió hacia la parada de autobús. Las calles todavía estaban oscuras, algunas ventanas encendidas aquí y allá. Los vecinos que salían temprano lo saludaban con pequeños gestos. Siempre era el mismo escenario. Eastbridge despertando, con sus propios códigos y riesgos. Atravesar la ciudad hasta Glenville High era como cruzar mundos. Del asfalto roto a las avenidas lisas. De cercas improvisadas a jardines bien cuidados. Y siempre observaba esa transición con mezcla de distancia y vigilancia. Al llegar, Sofía lo esperaba en la entrada. Tenía un café en la mano, guantes finos por el viento, frío de la mañana. «Pensé que perderías el autobús hoy», dijo ella. «Yo corro más rápido que él». Caminaron juntos por los pasillos todavía medio vacíos. Las primeras clases transcurrieron según la rutina. Exámenes, ejercicios, comentarios sueltos de los compañeros. Jaden estaba acostumbrado a la dinámica de Glenville. Mantenía las notas altas, la cabeza baja y evitaba involucrarse demasiado en conversaciones que no formaban parte de su mundo. En el recreo se sentaron en la misma mesa de siempre, en el rincón del comedor. «De verdad tenemos que empezar ya el proyecto», dijo Sofía, abriendo su sándwich.
Ya pensé en algunas cosas. Si armamos un experimento simple con prismas, podemos mostrar la descomposición de la luz. Es visual y a la gente siempre le gusta. Perfecto. Y sinceramente mucho mejor que esas maquetas de volcanes. Jaden rió. El volcán es siempre el último recurso de quien no tiene ideas. Exactamente, respondió ella, mordiendo el bocadillo. Conversaron un poco más hasta que sonó el timbre. El día siguió sin sorpresas. Jaden apreciaba esa previsibilidad. Cuantas menos sorpresas, más control sentía sobre todo. Pero fue al final de la última clase cuando algo pequeño, pero distinto, ocurrió. Mientras guardaban el material, Sofía recibió una notificación en el móvil. Casi de forma automática, acercó el teléfono hacia sí, bloqueó la pantalla con los dedos y lo guardó rápidamente en la mochila, como intentando disimular. Jaden notó el gesto. Fue sutil, pero diferente. Entre ellos, normalmente no había secretos. Sofía siempre compartía todo casi sin pensarlo. ¿Quién era?, preguntó, intentando sonar natural. Nada importante. Solo tonterías. Pero la forma en que evitó su mirada no pasó desapercibida. No insistió, pero quedó con esa sensación incómoda en el pecho. Un malestar difícil de definir. No era desconfianza, ni rabia, pero sí algo distinto. En los últimos años, Sofía era casi una extensión de su vida, siempre juntos en clases, proyectos, charlas de tarde, y por primera vez sintió que había una barrera, algo nuevo, algo que no estaba acostumbrado a sentir, y que lo dejó inquieto. Al salir ella avisó: «Mi hermano ya me está esperando. ¿Nos vemos mañana?» «Siempre». Ella sonrió y se dirigió al auto. Theodore la esperaba al volante, como siempre. Ni siquiera miró hacia Jaden. El desprecio era habitual. Jaden, por su parte, giró en dirección opuesta y caminó hacia casa. Durante el camino de regreso, el viento frío golpeaba su rostro mientras intentaba organizar sus pensamientos. ¿Por qué ese simple gesto de Sofía lo había afectado tanto? ¿Por qué le molestaba tanto? En casa, Amelia lo recibió con hamburguesas sencillas y papas asadas. «¿Cómo fue el día?», preguntó mientras organizaba la mesa. «Normal, pero raro, de un modo tonto». «¿Raro cómo?». Jaden dudó. ¿Cómo explicar un sentimiento que ni él mismo entendía? Solo distinto. Amelia lo miró con esa mirada de quien conoce cada pedazo de su hijo. «Aunque no quieras hablar, siempre sabré cuándo algo ha cambiado, ¿sabes?». Él sonrió. «Lo sé, mamá». Después de cenar, subió a su cuarto, se tiró en la cama y quedó mirando el techo. Por primera vez, sintió un tipo de celos que nunca había sentido antes. Un malestar nuevo, incómodo y difícil de explicar, y sabía que, desde ese momento, algo dentro de él ya no sería igual. El resto de la semana transcurrió con un ritmo extraño. Las clases seguían, los exámenes continuaban, los proyectos avanzaban, pero Jaden cargaba esa sensación atrapada en el pecho, como si intentara armar un rompecabezas que aún no tenía todas las piezas. Desde el episodio del mensaje, Sofía se comportaba como siempre. Charlaba, reía, debatía ideas para el proyecto de la feria, se sentaba junto a él en el comedor. Pero, aunque su comportamiento parecía el mismo, Jaden notaba pequeños detalles. Ella miraba el móvil con más frecuencia. A veces, cuando escribía, giraba ligeramente el teléfono en la mesa. Y siempre terminaba las conversaciones rápido cuando él se acercaba. Jaden no quería ser paranoico. Nunca fue alguien que se metiera en la vida de los demás. Pero esto era diferente. Y lo peor era no saber si el problema era lo que estaba ocurriendo o lo que él estaba sintiendo. El jueves, mientras armaban la primera versión del experimento de refracción en el laboratorio de ciencias, Sofía intentaba mantener un ambiente ligero. «Si la luz se rompe en el vidrio como lo imaginé, va a quedar hermoso», dijo, ajustando el pequeño prisma en el soporte. Jaden estaba más callado de lo habitual. «Jay, ¿todo bien?»,
Sí. No lo parece. Respiró hondo y desvió la mirada de los instrumentos. Tengo la cabeza llena, nada más. ¿Por qué? Dudó. Por todo. Los exámenes, el proyecto, la feria. Sofía lo miró durante unos segundos, como queriendo comprobar si era solo eso. Luego volvió a ajustar el experimento. Bueno, si es solo eso, podemos con ello, como siempre, dijo, intentando aliviar el ambiente. La prueba del experimento funcionó bien. Cuando la luz atravesó el prisma, el rayo de colores proyectó un pequeño arco iris sobre la mesa. Sofía celebró. Perfecto. Ahora solo falta ajustar el texto de presentación y estamos listos. Jaden forzó una sonrisa. No quería arruinar ese momento. Al salir del laboratorio, Sofía recibió otra notificación. Esta vez, ni intentó disimular. Simplemente bloqueó la pantalla con rapidez y guardó el móvil en el bolsillo. Otra vez, soltó Jaden, sin pensar demasiado. Sofía se detuvo un instante, sorprendida por el tono de él. ¿Qué pasa? Nada. Solo parece que últimamente recibes muchos mensajes. Ella lo miró como midiendo hasta dónde llegaría aquella conversación. ¿Y si te dijera que es solo un chico que empezó a escribirme en las redes? Jaden sintió el estómago apretarse. No era sorpresa, pero escucharlo en voz alta fue diferente. Entiendo, respondió, intentando mantener el tono firme. No es nada serio, añadió ella, como si sintiera la necesidad de aclararlo. Él asintió, pero el malestar seguía ahí. Al final del día, como siempre, Sofía bajó al estacionamiento, donde Theodore la esperaba en el auto. Jaden salió por la puerta principal y siguió a pie. El camino de vuelta a casa parecía más largo de lo normal. El frío de la tarde pesaba en los hombros, pero no tanto como lo que cargaba por dentro. Y mientras caminaba, su mente no paraba. No era solo celos, era el miedo de perder el único lugar donde realmente se sentía visto. Al llegar a casa, Amelia preparaba la cena. Panqueques con jarabe de maple, un pequeño lujo que a veces podían darse. «Hoy tenemos cena especial», dijo sirviendo el plato. «Me sobraron algunos billetes esta semana». Jaden sonrió con ternura. «La mejor mamá del mundo. Y tú eres mi mejor proyecto», respondió, sentándose a su lado. Cenaron conversando de cosas simples. La lavadora que hacía un ruido raro, el perro del vecino que se había escapado otra vez, las cuentas por pagar, pero por dentro, Jaden apenas podía concentrarse. Después de la cena, subió a su cuarto. Estuvo un rato mirando el móvil, pero no tenía ganas de escribirle a nadie. Las pocas notificaciones que llegaban eran de grupos de estudio o recordatorios de tareas. Se giró en la cama, intentando dormir. Pero la incomodidad crecía. Ya no era solo amistad lo que sentía. Ya no. Y lo peor, empezaba a entender que el mundo de Sofía, tan distinto al suyo, podía alejarse en cualquier momento. Y él no tendría cómo detenerlo. Llegó el fin de semana, pero Jaden no lograba desconectar la cabeza. Intentó adelantar algunas lecturas de la escuela, organizar los apuntes del proyecto de la feria, incluso ordenó la pequeña estantería de su cuarto, algo que rara vez hacía. Pero todo era solo para ocupar el tiempo, mientras sus pensamientos siempre volvían al mismo punto. Sofía. Desde aquella conversación en el laboratorio, el peso dentro de su pecho solo aumentaba. Jaden no era ingenuo. Sabía que, en algún momento, Sofía empezaría a llamar la atención de otros chicos. Quizás ya había comenzado, y no podía fingir que eso no le afectaba. El domingo por la tarde, mientras revisaba unos ejercicios de álgebra, su móvil vibró con un mensaje de ella. «Hey, mañana habrá una actividad en la escuela después de clases. Van a abrir las inscripciones para el club de debate. ¿Vienes? ¿Conmigo? Solo para ver. No hace falta inscribirse». Jaden leyó el mensaje varias veces antes de responder. La invitación parecía simple,
pero viniendo de ella, siempre significaba un poco más. «Vale, te encuentro a la salida», respondió. El lunes, el ambiente en la escuela parecía el de siempre. Las clases pasaban despacio, como si el reloj se negara a avanzar. Sofía estaba entusiasmada, hablando sobre el proyecto, pero Jaden seguía sintiendo ese leve malestar detrás de sus palabras. Durante el almuerzo, Sofía hablaba con emoción del club. «Siempre quise intentarlo, pero lo iba posponiendo. Creo que ahora sí voy», dijo, mordiendo su sándwich de pollo. Jaden asintió, mientras masticaba un paquete de pretzels. «Es muy de tu estilo», comentó. Ella sonrió. «Pero no pega mucho contigo, ¿no?». Él esbozó una media sonrisa. «Yo soy de los que están tras bambalinas. Ustedes hacen el show. Yo monto el escenario». Sofía rió. Era su manera de esquivar el malestar. Pero por dentro, el temor seguía creciendo. El mundo de ella ganaba nuevos espacios donde no sabía si él tendría lugar. Al terminar la clase, se encontraron en la salida, como habían acordado. «¿Listo?», preguntó Sofía sonriendo. «Aquí estoy, ¿no?». Fueron juntos hasta el pequeño auditorio de la escuela, donde ya había algunos grupos conversando. Jaden se quedó de pie, algo apartado, mientras Sofía saludaba a varios integrantes del club. Había de todo: alumnos con los que casi no hablaba, algunos veteranos, compañeros más extrovertidos, llenos de energía. Jaden observaba en silencio. Nunca se sintió parte de ese tipo de ambiente. Siempre prefirió el rincón del aula, la lógica exacta de las fórmulas y la seguridad de los números. Allí todo parecía muy abierto, muy expuesto. Uno de los veteranos del club, un chico alto, llamado Ethan, se acercó a saludarlos. «Sofía, ¿por fin vas a darle una oportunidad?». «¿Al club? Quién sabe», respondió ella sonriendo. «Pero hoy solo vengo a mirar». Ethan se giró hacia Jaden y le extendió la mano. «¿Y tú? ¿También te apuntas?». Jaden le estrechó la mano, algo incómodo. «Solo acompaño hoy. Te va a gustar. El debate es para los que saben pensar rápido. Y dicen que eres bueno, con la cabeza». Jaden forzó una sonrisa educada. Durante la presentación, Jaden notaba cómo Sofía se adaptaba con naturalidad. Era como si el espacio siempre se abriera para ella. Hablaba con uno, reía con otro. Jaden observaba todo, mientras sentía que algo lo empujaba lentamente fuera de ese mundo. Al terminar la actividad, Sofía se giró hacia él, animada. «¿Viste? Ni fue tan aburrido». «Sí, interesante», respondió guardando la mochila. «Todavía puedes inscribirte. Sé que serías genial en esto». Jaden sonrió, pero desvió la mirada. «Lo pensaré». Al salir, caminaron hasta el estacionamiento. El cielo ya empezaba a oscurecer y el aire frío de la tarde cortaba el rostro. «Theodore ya viene», avisó ella. «¿Quieres esperar?». «Mejor camino, ya estoy acostumbrado». Sofía asintió, pero antes de despedirse, lo tomó suavemente del brazo. «Jay, sabes que, pase lo que pase, sigo aquí, ¿verdad?». Él la miró por unos segundos. Quiso decir muchas cosas, pero solo asintió con la cabeza. «Lo sé». Vio el auto de Theodore detenerse. Ella subió y pronto el coche desapareció calle abajo. El camino hacia Eastbridge fue pesado. Cada paso traía una mezcla de miedo, dudas y una amarga dosis de realidad. Por primera vez, Jaden comenzaba a sentir en carne propia lo que siempre supo en teoría. Algunas personas pueden elegir su futuro. Otras solo luchan por no perder lo poco que tienen. Y quizás, sin darse cuenta, Sofía se estaba alejando. No por decisión, sino porque su mundo siempre fue más amplio que el de él. La rutina en la escuela seguía como siempre, pero dentro de Jaden algo venía cambiando. Lo que antes era solo amistad con Sofía, ahora llevaba un peso diferente, aunque él aún no supiera cómo nombrarlo. Era como si estuviera cruzando una línea sin darse cuenta.
Ese martes, mientras ajustaban los últimos detalles del experimento para la Feria de Ciencias, Sofía estaba entusiasmada. El profesor dijo que si nuestro proyecto queda realmente bien, podemos presentarlo en la feria. Regional. Entonces vamos a asegurarnos de que quede, respondió Jaden, tratando de mantener el foco en el proyecto, aunque por dentro su mente estaba inquieta. Mientras Sofía ajustaba el prisma, Jaden la observaba con atención. Notaba detalles que antes no le llamaban tanto la atención. El gesto de su frente cuando se concentraba, la pequeña sonrisa cuando algo salía bien, el brillo de sus ojos cuando se entusiasmaba. Y sin darse cuenta, empezó a tener pequeños gestos. Movía su mochila de la silla al suelo sin que ella se lo pidiera. Le ofrecía el cuaderno antes de que ella lo buscara. Sostenía la puerta al salir del aula. Todo era sutil, nada evidente, pero distinto. En el almuerzo, se sentaron en la mesa de siempre. Sofía hablaba mientras cortaba una manzana con la pequeña navaja que siempre llevaba. Si todo sale bien en la feria, ¿te imaginas? Puedes sumar puntos para la universidad. Eso es más tu estilo, dijo Jaden sonriendo. Hablas como si no fueras suficientemente bueno, respondió ella mirándolo. Sabes que lo eres. Jaden sostuvo la mirada un poco más de lo habitual. Lo sé, pero hay cosas que te salen más naturales a ti. ¿Cómo qué? Dudó, buscando las palabras adecuadas. Como encajar en cualquier lugar, hablar con cualquiera. Yo siempre fui más reservado. Sofía sonrió suavemente. Por eso funcionamos bien. Yo te saco un poco de la cueva y tú me jalas cuando exagero. Jaden rió, pero por dentro sentía algo crecer. Un deseo de estar más cerca, de ocupar un lugar mayor en la vida de ella. Más tarde, al final de la última clase, mientras caminaban juntos hacia la salida, Jaden hizo algo que nunca había hecho. Sof, empezó, con un tono un poco más serio. Estaba pensando, si un día quisieras, podríamos salir, solo los dos, no sé, a tomar un café o algo. La invitación salió simple, sin presión, sin esperar demasiado. Sofía se detuvo sorprendida, pero con una sonrisa suave. Vaya, Jay, que tú digas eso, ¿quién lo diría? Él esbozó una media sonrisa, intentando parecer tranquilo. Alguna vez tenía que salir de la cueva, ¿no? Sí, respondió ella, todavía sorprendida. Déjame pensarlo. Pero me gustó escucharlo. El tema quedó en el aire. Sofía sonrió levemente, pero desvió la mirada antes de entrar al auto donde Theodore ya la esperaba. Jaden se quedó parado, viendo cómo el coche se alejaba. El corazón le latía fuerte, pero sentía un alivio extraño por finalmente haber dado un paso. En el camino de regreso, el viento frío golpeaba su rostro, pero caminaba con la cabeza en alto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que hacía algo más que solo mirar cómo las cosas sucedían. Al llegar a casa, Amelia estaba en la cocina preparando algo simple, macarrones con queso y arvejas. El aroma ya llenaba el pequeño apartamento. «¿Qué tal el día, hijo?», preguntó ella moviendo la olla. «Hoy llegas con otro aire». Jaden tomó un plato, se sirvió y respondió, tratando de disimular la sonrisa. Solo tomando el valor de hacer algunas cosas que debía hacer antes. Amelia se sentó a su lado, con esa mirada de madre que entiende más de lo que el hijo dice. A veces el mayor paso es solo dar el primero. Lo demás se va descubriendo. Jaden asintió, sintiendo la paz que solo esa conversación simple le traía. Pero dentro de él, sabía que la historia comenzaba a entrar en un terreno nuevo. Y ahora, ya no había vuelta atrás. Era al final de la tarde cuando Jaden tomó el celular y se quedó mirando la pantalla por varios minutos. Las conversaciones con Sofía siempre fluían, pero lo que quería escribir ahora era diferente. No se trataba de la escuela, ni del proyecto de la feria. Era un paso que llevaba días ensayando.
Respiró hondo y finalmente escribió: «Hey, pensé, si no tienes planes el sábado, ¿qué te parece ir al cine? Solo los dos». Leyó el mensaje varias veces antes de enviarlo. Cuando por fin apretó el botón, el corazón le latía de un modo extraño. La respuesta no tardó. «Claro, elige la película, me apunto». Exhaló despacio, aliviado. Por primera vez, no era solo una invitación de amigos. Era algo más, aunque ninguno de los dos lo hubiera dicho todavía en voz alta. El sábado, Jayden llegó temprano a la puerta del cine. Llevaba la mejor camisa que tenía, los jeans más presentables y las zapatillas que cuidaba especialmente para esas raras ocasiones. Las manos le sudaban, pero la sonrisa estaba ahí. Sofía llegó poco después, con un vestido sencillo y fresco, sonriendo al verlo. «Pensé que me ibas a dejar plantada». «No soy tan loco». Compraron palomitas y refrescos, eligieron los asientos en medio de la sala y se acomodaron. La película era una comedia romántica ligera, una elección segura para aliviar la tensión que él aún sentía al principio. Durante la película rieron juntos, se susurraron algunos comentarios y, de vez en cuando, sus manos se rozaban al coger las palomitas. Jayden no retiraba la mano rápido. Dejaba que el contacto durara un poco más de lo normal, como si ese gesto hablara por él. Cuando terminó la película, salieron a la acera iluminada. El aire fresco de la noche acompañaba su paso. «Entonces, ¿apruebas mi elección?», preguntó él. «Mucho. Ahora tienes permiso oficial para invitarme. Otra vez al cine», bromeó ella. «Lo anotaré mentalmente». La caminata los llevó hasta una heladería de la esquina. Pidieron sus sabores favoritos: Sofía de fresa con salsa de chocolate, Jayden de vainilla con galletas. Y se sentaron en una mesa al aire libre. El lugar estaba tranquilo, con pocas personas y música suave de fondo. Hablaron de la película, de la feria de ciencias y de los próximos trabajos de la escuela. Pero, en cierto momento, Sofía lo miró con cuidado y cambió el rumbo de la conversación. «Jay, nos conocemos desde hace años, pero me he dado cuenta de que nunca hablas de tu padre. Nunca». «¿Por qué?». Jayden dejó de remover su helado. Miró hacia abajo unos segundos antes de levantar los ojos y mirarla. «Porque no hay mucho que contar». Sofía permaneció en silencio, dándole su espacio. «Nunca lo conocí. Mi madre estaba embarazada cuando él desapareció. Nunca quiso saber de mí, ni de ella. Desapareció de nuestras vidas. ¿Y tu madre nunca lo buscó?». Jayden negó lentamente con la cabeza. «No. Ella le tiene miedo. Dice que era un hombre malo, de esos que es mejor no saber por dónde andan. Crecí sabiendo que mi madre era suficiente. Siempre fuimos solo ella y yo. Y sinceramente no extraño lo que nunca tuve». Sofía asintió con una mirada tierna. «Tu madre es increíble». Jayden sonrió con orgullo. «Es todo. Siempre fue madre y padre al mismo tiempo. Y lo ha hecho mejor que muchos con familia completa». El silencio que siguió fue de esos que no pesan. Era cómodo, como si los dos hubieran abierto una nueva capa de confianza. Sofía entonces sonrió y dijo en un tono más ligero: «Ahora que me invitaste al cine, solo para que lo sepas, acepto salir más veces también». Jayden rió bajo. «Fingiré que no lo anoté en mi cabeza». Pagaron el helado y caminaron despacio hasta el estacionamiento. Theodore ya los esperaba en el coche, como siempre. Antes de subir, Sofía se giró hacia Jayden, aún sonriendo. «Gracias por la noche, Jay. De verdad. Gracias a ti, Sof. Fue especial». Ella sonrió una vez más antes de entrar en el auto. Jayden se quedó parado unos segundos, viendo cómo el coche desaparecía por la calle. El corazón liviano, la mente agitada. Algo estaban haciendo, y esta vez ya no tenía que adivinarlo. Ahora era real. En los días que siguieron a aquella noche en el cine, Jayden cargaba 2 pesos distintos en el pecho. Uno era leve y nuevo. La sensación de estar, finalmente,
acercándose a Sofía de un modo diferente. El otro era viejo, pero ahora crecía. La curiosidad por su padre. Durante años, Jaden había aceptado la ausencia. Aprendió a vivir con el silencio de la historia que su madre evitaba contar. Pero ahora, algo dentro de él pedía respuestas. No era solo curiosidad. Era un vacío que comenzó a incomodarlo justamente porque, por primera vez, sentía que podía construir algo propio con alguien. Y en ese espacio nuevo, faltaban piezas de su propio pasado. Esa noche, después de revisar algunas anotaciones de la Feria de Ciencias, Jaden bajó a la cocina, donde Amelia preparaba una cena sencilla, pollo asado con maíz y arroz. «Huele bien», dijo él, intentando aliviar el propio nerviosismo. «Espero que el sabor acompañe», respondió ella con su sonrisa de siempre. Se sentaron a la mesa, conversaron un poco sobre la escuela, sobre las tareas acumuladas, sobre los trabajos de Emma en el edificio donde Amelia trabajaba. Pero Jaden estaba inquieto. Jugaba con la comida en el plato, desviando la mirada una y otra vez. Amelia lo notó enseguida. «¿Qué te preocupa, hijo?» Jaden dudó. Respiró hondo. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, siempre puedes». Él levantó la mirada, serio. «Sobre mi padre». Amelia detuvo el tenedor por un segundo. Su sonrisa se apagó levemente, pero intentó mantener la calma. «Jaden, sé lo que siempre me dijiste», continuó él, sin cambiar el tono. «Pero ahora ya no puedo simplemente aceptarlo. He crecido. Tengo derecho a saber quién era, o quién es». Amelia cerró los ojos un instante, intentando organizar sus propios pensamientos. «Hijo, saber el nombre no va a cambiar nada. No va a llenar lo que piensas que falta. Pero necesito saberlo. No porque espere que vuelva, ni porque lo quiera en mi vida. Solo saber. Ni siquiera tengo su nombre, mamá. Es como si fuera la mitad de una historia que nadie quiere contar». Amelia tragó saliva. Su mirada ahora mezclaba miedo y protección. «Era un hombre malo, Jaden. Pasé años tratando de protegerte de esa parte de tu historia. No quería que crecieras con esa sombra cerca». «¿Malo? ¿Cómo?» Ella dudó. «De esos que no deberían haber estado en mi vida. Yo era joven, confié en quien no debía. Cuando supo que estaba embarazada, desapareció. Y sinceramente, fue mejor así. Preferí nunca buscarlo. No quería ponerte en peligro». Jaden quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. «¿Pero sigue vivo?» Amelia suspiró. «No lo sé, y para ser sincera nunca quise saberlo». «¿Y su nombre?», insistió Jaden. Ella negó lentamente. «No quiero que te acerques a eso, hijo. Solo confía en mí. Algunas puertas, cuando se abren, ya no se pueden cerrar». Jaden respiró hondo, pero la frustración empezaba a invadirlo. «Mamá, te quiero, pero ya no soy un niño. Al menos, merezco el derecho de decidir si quiero saber o no». Amelia puso su mano sobre la de él, firme, intentando contener la emoción. «Lo sé, mi amor, pero he pasado la vida entera protegiéndote. No es fácil simplemente abrir algo que tanto luché por mantener cerrado. No se trata de que no puedas escucharlo. Es que no quiero que cargues lo que yo cargué». Hubo una larga pausa. Jaden apretó suavemente la mano de su madre. «Entiendo lo que quieres. Solo no sé si podré dejar de pensar en esto ahora». Amelia suspiró. «Lo sé, y eso me preocupa». Aquella noche, mientras Jaden subía a su cuarto, la conversación seguía girando en su cabeza. No era rabia hacia su madre. No era ingratitud. Era el peso de saber que, cuanto más se acercaba a la verdad, más grande era el vacío que no se llenaba solo con amor. Ahora sabía que una parte de su historia seguía oculta, y, tarde o temprano, iba a buscarla. El sol apenas había salido cuando Jaden bajó a la cocina. Amelia ya estaba allí, preparando el café en la prensa y colocando las rebanadas de pan en la sartén.
El aroma cálido de la mantequilla llenaba el pequeño apartamento. Pero esa mañana, el ambiente estaba pesado. No era un día cualquiera. Jayden se sentó en silencio. Observó durante unos segundos los movimientos de su madre, hasta que finalmente reunió el valor para decir lo que llevaba guardando desde la noche anterior. «Mamá, sé que intentas protegerme, pero no puedo dejar de pensar». Amelia detuvo el café y lo miró directamente a los ojos. El cansancio en su mirada no venía de falta de sueño, sino de años de cargar lo que nunca quiso compartir. «Jayden, no quiero que me lo cuentes todo de golpe, solo dime quién era realmente». Suspiró, se sentó frente a él y quedó en silencio durante un buen rato antes de empezar. «Era alguien ajeno a nuestro mundo. Yo trabajaba en una casa donde él solía ir. Era amigo de los jefes. Un hombre con dinero, negocios, contactos. Se creía por encima de cualquier consecuencia». Amelia respiró hondo, con la mirada fija en un punto lejano. «Cuando le conté del embarazo, reaccionó. De inmediato, quería que abortara. Dijo que le estaba arruinando la vida, que solo era un error que debía corregirse rápido. No quería manchar su imagen perfecta». Jayden sintió el estómago retorcerse al oírlo. «Y tú te negaste». «Por supuesto. Jamás haría eso». Entonces cambió de tono. Comenzó a amenazarme. Decía que, si insistía, se encargaría de mí, incluso estando embarazada. Tenía contactos, decía que nadie echaría de menos a una empleada pobre. Tragó saliva. Fueron meses de miedo, Jay. No salía de noche, siempre pensando que alguien me seguía. Pero no cedí. Y cuando vio que no me doblegaría, desapareció. Salió de nuestras vidas. Jayden bajó la mirada, con un nudo en la garganta. «Pasaste por todo eso sola. Te tenía a ti, y eso fue suficiente. Luché para criarte lejos de todo eso. Nunca necesité a nadie más». «¿Y él? ¿Ahora?» Amelia apretó los labios. «Sigue bien, rodeado de dinero, fingiendo que nunca existimos. Por eso, Jay, nunca quise que lo buscaras. Gente como él no cambia». Jayden asintió, sintiendo el peso de cada palabra. «No lo buscaré, mamá. Solo necesitaba saber de dónde vengo y lo que lograste salvarme». Amelia le tomó la mano. «Y seguiré protegiéndote, siempre». Jayden respiró hondo, tomó la mochila y salió rumbo a la escuela. Pero su mente ya no era la misma. El día entero fue un borrón. Jayden pasó las clases sin realmente escuchar lo que los profesores decían. Las fórmulas y las lecturas parecían lejanas, apagadas por el torbellino de pensamientos que giraban en su cabeza. Sofía notó desde temprano que algo andaba mal. Estaba más callado, distante, con la mirada perdida, pero esperó al final del día para hablar con él con calma. Cuando sonó el timbre de la última clase, ella lo tomó del brazo antes de que saliera del aula. «Jay, ¿qué pasa? No prestaste atención en ninguna clase, dime». Jayden miró alrededor, suspiró y lo soltó ahí mismo. «Mi mamá me contó. Hoy por la mañana, finalmente». Respiró hondo. «Sof, él quiso que mi madre abortara. Cuando ella no aceptó, la amenazó. Dijo que tenía contactos, que podía hacerla desaparecer incluso embarazada. Después huyó y nunca más apareció». Sofía abrió los ojos, el rostro serio. «¿Y nunca lo denunció?» Jayden negó con la cabeza. «No. Tenía miedo. Pensaba que su dinero y contactos borrarían cualquier historia. Solo quiso protegerme». Sofía quedó en silencio unos segundos, absorbiendo el peso de todo. Luego alzó la mirada con una firmeza que Jayden nunca había visto en ella. «Jay, no podemos dejar esto así». «Ya no». Él la miró confundido. «¿Qué quieres decir?» «Te voy a ayudar. Vamos a descubrir quién es, y lo llevaremos a la cárcel, aunque nos tome el tiempo que sea». Jayden sintió el pecho apretarse ante la fuerza de sus palabras. Por primera vez, su historia dejaba de ser un doloroso secreto solo suyo. Ahora,
Sofía estaba a su lado, y la búsqueda de la verdad, de verdad, comenzaba. La casa estaba sumida en el silencio de la madrugada. El viento movía levemente las cortinas, mientras Amelia dormía profundamente en la habitación de al lado. Pero Jaden, acostado en su cama, miraba fijamente el techo, con el corazón acelerado, ahora que su madre le había revelado parte de la historia. Lo que lo atormentaba era lo que aún seguía oculto. Sabía que había más. Siempre lo supo. Cuando estuvo seguro de que su madre dormía profundamente, se levantó con cuidado, pisando suave sobre el suelo frío. En la sala, tomó el bolso de ella y sacó su celular. Se sentó nuevamente en la cama, la luz tenue del aparato iluminando su rostro tenso. Respiró hondo antes de desbloquear la pantalla y comenzar a revisar. Al principio, solo encontró mensajes comunes, cuentas, recados de trabajo, conversaciones con Emma. Pero al buscar los mensajes más antiguos, empezó a encontrar fragmentos que le helaron la sangre. Mensajes cortos, conversaciones incompletas, algunos claramente borrados. Pero lo que quedaba era suficiente para hacer que el cuerpo de Jaden se pusiera rígido. El primero apareció. Ya te lo advertí. No tomes decisiones apresuradas. Sé lo que tengo que hacer si es necesario. Las amenazas no eran cosa del pasado. Seguían existiendo. Incluso años después, ese hombre seguía vigilando. Más abajo, otro mensaje. Estoy en Whitestone. No quiero seguir hablando de esto aquí. Ya te lo dije. El estómago de Jaden se hundió. Whitestone. Conocía ese nombre. Era la empresa donde trabajaba el padre de Sofía. Lo que antes parecía un abismo lejano, ahora estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Inmediatamente tomó su propio celular y escribió a Sofía. Sof, estoy revisando el celular de mi mamá ahora. Descubrí algo. Mi padre trabaja en Whitestone. La respuesta de ella llegó casi al instante. ¿Qué? Jaden, esa es la empresa de mi padre. Pero Jaden sabía que aún no había visto todo. Siguió buscando. Entonces encontró los mensajes, más antiguos, de años atrás, durante el embarazo de Amelia. Me voy a otra ciudad, nunca más me verás. Pero jamás olvidaré lo que hiciste. La respuesta, corta y cruel, estaba allí. No te vas a ningún lado. Te quedarás cerca mientras yo quiera. Por eso te pago y te dejo vivir tu vidita. Y otra cosa, yo tengo 2 hijos, no 3. Así que, mejor cállate antes de que me enoje. Jaden se echó hacia atrás en la cama, sintiendo el cuerpo helado. 2 hijos. Empezó a unir todo como si fuera una historia completa. Las ropas antiguas que Emma le había dado a Amelia y que él había usado desde niño. El desprecio constante de Theodore. La mirada fría y distante de Henry hacia él. El extraño cuidado que su madre había mantenido durante tantos años. El trabajo de Amelia, justamente en esa casa. Respiró hondo, la cabeza girando, el corazón latiendo descontrolado. No quería creerlo. Pensaba que era solo su mente, confundida por el impacto. Pero cuanto más intentaba alejar el pensamiento, más sentido cobraba. La angustia crecía dentro de él. Y lo que más lo hería era el peso que este pensamiento traía sobre Sofía. Amaba a Sofía. Ya no era solo amistad. Y ahora, todo parecía amenazado por una verdad que no quería ni considerar. Con las manos temblorosas tomó el celular y escribió: Sof, necesito hablar contigo en persona. Es serio. La respuesta de ella llegó casi enseguida. Jay, ¿qué pasó? Dime ahora. Por favor, no puedo esperar. Pero Jaden miró la pantalla y no consiguió responder. Las palabras se le atoraron. Borró lo que había escrito. Y con la garganta cerrada, dejó caer el celular sobre la cama. Las lágrimas comenzaron a brotar, descontroladas. Lloró como hacía años no lloraba, hasta quedarse sin fuerzas. Hasta que, agotado, terminó quedándose dormido en medio de su llanto. El despertador sonó,
Pero Jaden ya llevaba mucho tiempo despierto. Había pasado casi toda la madrugada en vela, hasta que finalmente se quedó dormido, agotado, con el rostro aún húmedo por las lágrimas de la noche anterior. El día amaneció, pesado. No era solo el cansancio físico, era el peso de la verdad aplastándole el pecho a cada respiración. No conseguía escapar de aquello ni un segundo. Al llegar a la escuela, Sofía ya lo esperaba cerca de los casilleros, con una expresión cargada de ansiedad y nerviosismo. Apenas lo vio, caminó rápido hacia él. «Jaden, ¿qué pasa? ¿Por qué no me respondiste ayer? No pude dormir». Jaden bajó la mirada, la garganta seca. No había ensayado cómo decir lo que tenía que decir. Sabía que no había una forma correcta de contarlo. «Necesitamos un lugar más reservado», murmuró. Sofía asintió y lo llevó a un rincón, apartado del patio, donde a esa hora casi no pasaba nadie. El silencio entre los dos alargaba cada segundo. «Jay, habla», le pidió en un susurro, con el corazón en la boca. Jaden cerró los ojos unos segundos, intentando organizar el caos en su mente. Finalmente, soltó. «Sofía, revisé el celular de mi mamá. Leí los mensajes antiguos. Descubrí más de lo que quería. Ella lo miraba fija, tensa, esperando. Descubrí quién es mi padre». Sofía dio un paso hacia adelante, conteniendo la respiración. «¿Quién?». Su voz apenas era un hilo. Jaden sintió la respiración cortarse, las manos sudando. Las palabras no salían. «No puedo decirlo. Léelo tú misma y dime a quién crees que pertenece esta historia». Sacó su celular del bolsillo y con los ojos vidriosos se lo entregó. Las conversaciones estaban abiertas, los mensajes antiguos, las amenazas, todo ante sus ojos. Sofía empezó a leer. Primero la confusión en su rostro, luego los ojos bien abiertos a medida que las piezas empezaban a encajar en su mente. Cuando llegó al último mensaje, el golpe final. «Yo tengo 2 hijos, no 3». Sofía quedó inmóvil, como si su cuerpo entero se hubiera congelado. El silencio se volvió insoportable. Ella seguía mirando la pantalla, en shock. «No», susurró. «No puede ser mi papá». Jaden no pudo ni confirmarlo en voz alta, solo asintió, tragando el llanto. Sofía se llevó las manos al rostro, con las lágrimas corriendo. «Mi padre le hizo eso a tu madre». Jaden intentó hablar, pero la voz se le quebraba. Él también es mi padre. «Mira, tú naciste unos meses después que yo y, por lo que entendí, fue justo cuando mi madre descubrió que estaba siendo traicionada por su exnovio. Ella pasó el día llorando. Tu mamá había ido al hospital a hacerme un ultrasonido. Y tu papá, o mejor dicho, nuestro papá, se aprovechó de la debilidad de mi mamá y abusó de ella. El día se volvió interminable. Al final, Jaden aceptó por primera vez la oferta de Theodore de llevarlo en auto. Pero el destino no, era su casa. Cuando llegaron, Sofía y Theodore subieron junto a Jaden. Emma estaba en la sala con Henry. Apenas vio a Jaden, Henry explotó. «¿Quién lo dejó entrar? Solo tu madre trabaja aquí. Podías haber esperado abajo». Sofía, con la respiración agitada, miró a su madre. «Mamá, ven aquí». Ahora, Emma, pálida, se acercó lentamente, ya sintiendo el pánico. Fue entonces cuando Sofía contó todo. Los mensajes, las amenazas, el embarazo oculto, el miedo, cada detalle desmoronando la sala. Henry enrojecía cada vez más. Cuando Sofía terminó, gritó: «¡Eso es mentira! ¡Quieren destruirme! Voy a acabar con ustedes, con tu madre, con esta historia asquerosa». Avanzó hacia Jaden, pero el chico, con años de rabia acumulada, lo enfrentó. «Basta. Destruiste la vida de mi madre. Intentaste borrar mi existencia». Antes de que se golpearan, Theodore sujetó con fuerza a Jaden, impidiendo el enfrentamiento.
En ese momento Amelia cayó al suelo entre lágrimas, sin fuerzas. «Es verdad», sollozó. «Lo oculté todo. Callé todos estos años para proteger a mi hijo». Emma, con el rostro blanco y la voz casi inaudible, murmuró: «Fue ese día, ¿verdad? Yo estaba en el hospital». Amelia, aún llorando, confirmó: «Sí, tú estabas en la ecografía de Sofía, y mientras yo estaba destrozada, él me forzó». Emma cerró los ojos, las lágrimas corriendo. «Yo», respiró con dificultad, «siempre supe que había algo extraño, Henry. Siempre. Sabía que me habías engañado, pero no imaginaba que fue así». Amelia continuó: «Y no solo él, tú también. Tú estabas con mi novio y yo lo descubrí ese día. Mírala, ella es idéntica a Stephen». Amelia señalaba a Sofía. Henry estalló por completo, desbordado de odio. «Entonces, ¿quieres decir que mi querida Sof no es mía?». Un silencio brutal se instaló. Todos quedaron inmóviles. El peso de esa verdad irreversible flotaba sobre ellos. Las máscaras cayeron. Las familias se derrumbaron. La destrucción estaba completa. Años después, el celular vibró sobre la mesa de la cocina. Era un mensaje de Jaden. «Mamá, corre al hospital. Es hoy. Julian está por nacer». El corazón de Amelia se aceleró. Con las manos temblorosas, agarró el bolso rápidamente. Salió casi corriendo, atravesando las calles de Harmony Creek, el nuevo hogar que todos habían construido. En el hospital, Jaden caminaba de un lado a otro, ansioso. Sofía estaba en la sala de parto, y él apenas podía controlar la mezcla de miedo y felicidad que lo invadía. Las horas parecían eternas, hasta que por fin, el llanto del bebé resonó por el pasillo. Julian había nacido. Jaden no pudo contener las lágrimas al verlo por primera vez. Aquel pequeño ser era mucho más que un hijo. Era el símbolo de un nuevo comienzo, el cierre de un ciclo marcado por el dolor y el silencio, y el inicio de una historia completamente distinta. Ahora, Jaden trabajaba como gerente de crédito senior en una empresa local. Sofía, por su parte, coordinaba programas comunitarios, ayudando a familias que, como la suya, necesitaban empezar de nuevo. Amelia, que ahora vivía a pocas calles, estaba siempre lista para cuidar del pequeño Julian cuando fuera necesario. Henry había dejado el país poco después de la explosión familiar. Recibió una oferta para trabajar en otro continente. Desapareció de la vida de todos. Cortó los contactos, cambió de número y, de algún modo, eligió borrar su propio pasado. Theodore permaneció en la ciudad. Salía con una joven hermosa y seguía viviendo con Emma en el lujoso apartamento que conservaron tras la separación. En el acuerdo final, ellos se quedaron prácticamente con todo. Jaden y Sofía no quisieron nada. Para Jaden, el dinero no era lo importante era la paz, el futuro, la promesa que llevaba en el corazón desde aquel día. Aquí termina el ciclo. Jamás abandonaré a mi esposa, jamás abandonaré a mi hijo, y cuidaré de mi madre hasta el último día de su vida. Si te gustó la historia de hoy, deja tu like y escribe en los comentarios tu historia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias.